Reciban una cordial bienvenida a hablar unos minutos sobre las tareas escolares. El punto central es qué opina el Ministerio de las Tareas y cómo nosotros hemos elaborado un documento institucional. Pero primero algunos puntos que son curiosos y que están en la dinámica real. El primero, el papá y la mamá le hacen las tareas al niño. ¿Qué pasa allí? El aprendizaje que se genera en torno a esa situación es un aprendizaje que desdibuja el concepto de honestidad. No se está enseñando a ser honesto cuando al niño se le hace las tareas. Y por otro lado, la posibilidad de engañar también la aprende el niño. Porque el niño dice, mi papá me hizo la tarea, la mamá. Y yo lo voy a presentar al profesor como si lo hubiera dicho yo. Eso es una posibilidad para engañar. Y aprender eso es aprender corrupción. Por eso hay diferentes autores que hablan que cuando las tareas las hace el papá o la mamá es una escuela de corrupción, porque esa idea se le va afianzando al niño desde pequeño. Otro punto curioso es de que a veces, no siempre, en algunos colegios, dejar tareas se vuelve sinónimo de prestigio, de profesores y del colegio. Si los profesores dejan tareas bastantes, es buen profesor, si no deja es malo. Si el colegio tiene profesores que dejan tareas, es un buen colegio, de lo contrario es malo. Entonces, esto no tiene que ver, porque las tareas no cumplen el propósito de dar prestigio, sino los propósitos son otros, ya los vamos a mirar, y son muy interesantes. Si nos remitimos al origen, este es otro punto, por allá en la Edad Media era de pura memoria, aprenderse oraciones y oficios religiosos. Si hoy en día se continúa dejando tareas de memorización, quiere decir que no hemos avanzado nada desde aquel tiempo. Y se hace necesario, por lo tanto, variar las tareas y darles otro propósito. Por eso vamos a socializar hoy nuestra política de tareas. Y finalmente, en esta primera parte, el profesor que deja tareas debe ser muy creativo para evitar que copien. A veces llega el niño al salón, ha hecho la tarea y los demás compañeros que no la han hecho llegan y le copian. El profe debe ser muy creativo para detectar esta situación. Inclusive a veces que venden la tarea, le hace, le cobra y la vende. Entonces debemos darle un camino diferente a las tareas. Inclusive se ha visto el caso de que los profesores dejan la misma tarea de años anteriores y el estudiante ya se dio cuenta y la pide a compañeros que ya han estado en ese grado. Todo esto nos invita a reflexionar y a ver la necesidad de que las instituciones tengan una política de tareas. Eso es lo que vamos a socializar y a poner a consideración el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice el Ministerio de Educación respecto de las tareas. Este documento fue proyectado por la gestión académica, integrada por los docentes Elizabeth Enríquez, Edith Santa Cruz, Jairo Enrique Ordóñez, Héctor Fernando Luna, William Rosero, Jesús Delgado, Adolfo Pinza, Edilio León, Steven Hernández, Mario Hidalgo y quien les habla, Gerardo Salas Moncayo. La Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Guía para el Mejoramiento Institucional, tiene un capítulo de la gestión académica. Un acápite que menciona como proceso constitutivo, uno de los procesos constitutivos de la gestión académica, las prácticas pedagógicas. Allí hay otro acápite que es un componente que se llama Estrategia para las Tareas Escolares. Allí está enmarcada nuestra política de tareas. Bien, el Ministerio sugiere una rúbrica evaluativa de 4 niveles, según como las instituciones tengan implementada su política de tareas, de 1 a 4. Entonces, el plan de mejoramiento que la institución por medio de la gestión académica realiza es para superar aquellas áreas que tuvieron baja calificación, que están en 1, porque es del 1 al 4. ¿Cuándo está en 1? Cuando tiene existencia, cualquier proceso, cualquier componente, en este caso la política de tareas. La institución reconoce que las tareas escolares tienen una gran importancia pedagógica, claro,
Sin embargo, los docentes las manejan bajo criterios individuales. Cada docente las asume a su manera. O sea, existen las tareas, pero no hay política. Eso da una evaluación de 1 en la evaluación final del año. Y conduce a elaborar un plan de mejoramiento, que es lo que estamos haciendo, para elevar a la calificación a 3, ni siquiera en 2. Vamos a ver qué nos dice cuando la calificación es 2, cuando ya existe pertinencia. En algunas sedes hay algunos acuerdos básicos entre docentes y estudiantes acerca de la intencionalidad de las tareas escolares para algunos grados, niveles o áreas. Entonces ya está hablando de que las tareas tienen una intencionalidad, deben tener una intención. Ya es un avance, pero nuestro documento se enfoca en el puntaje 3, que es apropiación. Ahí está, apropiación. Allí nuestro objetivo, inclusive un poco más, dice: la institución cuenta con una política clara sobre la intencionalidad de las tareas escolares en el afianzamiento de los aprendizajes de los estudiantes. Y esta es aplicada por todos los docentes, conocida y comprendida por estudiantes y las familias. Aquí estamos socializando a estudiantes y a familias. Cuando dice aquí todos los docentes, significa todos los docentes que dejen tareas. El docente tiene su libertad de cátedra, su autonomía. Si ve que el tema, su metodología no es pertinente dejar tarea, pues no la deja. Pero si la deja, tiene que estar en el marco de esta política de tareas. Es importante resaltar eso. Otro punto, en el propósito, nosotros como institución y con base en varios autores, doctos en la materia, le hemos aumentado también la autonomía. La autonomía y el fortalecimiento de aprendizajes son los propósitos que las tareas persiguen. Bien, el cuarto, no está aquí el cuarto porque el cuarto se refiere a un seguimiento una vez que se ha implementado. Pues la estamos implementando, entonces todavía no aspiramos a tener la máxima calificación, que es 4, cuando la tengamos y le hagamos un seguimiento. ¿Cuál es el deber ser de las tareas? ¿Qué deben ser las tareas? Nos remitimos a una autora mexicana, Patricia Ganem Alarcón. Dice: si la tarea no cumple con la función de fomentar en el estudiante la capacidad de desarrollo autónomo, la tarea ha dejado de cumplir su función. Importantísimo eso. Y hace una reflexión en torno a que si el docente la recibe, no basta el revisado, sino debe haber una retroalimentación, debe haber una anotación puntual del docente en qué debe mejorar el estudiante respecto a esa tarea. Y ahí recomienda que si no hay una retroalimentación, es mejor que no dejen tareas y que utilicen su tiempo en otras cosas productivas también. ¿Qué no debe ser una tarea? ¿Qué no debe ser? Ser usadas como forma de castigo. No es el propósito. Ya lo dijimos, es fortalecer aprendizajes y fomentar la autonomía. Si son usadas como castigo, esa intencionalidad se pierde. Y el interés se va a centrar en evitar el castigo. Inclusive, si le prometen premios, tampoco es una intención de la tarea. Entonces, el estudiante va a hacer por ganar puntos, pero no por aprender ni por volverse autónomo. ¿Qué tampoco debe ser? Lleva las firmas de los padres de familia. Muchos profesores dicen: me traes firmado. Entonces, fíjese que según esta autora, las firmas de los padres evidencian poca confianza en los educandos y los acostumbra a la vigilancia, es decir, contradice la autonomía. La contradice, porque necesitan un vigilante. No, se trata de que autónomamente el estudiante haga sus tareas, fortalezca su aprendizaje. ¿Qué tampoco deben ser? Hay docentes en varios colegios del país que simplemente llevan un registro, la hizo o no la hizo, pero eso debe ir acompañado de un seguimiento y de una retroalimentación. ¿Qué hizo mal? ¿Qué hizo bien? Si es un ensayo literario, cómo estuvo su redacción, su ortografía, su análisis de ideas. Si es matemáticas, pues cómo está el proceso en una operación. Bueno, muchas cosas. Porque se trata de que el estudiante supere deficiencias con las tareas, fortalezca su aprendizaje. Bueno, esto referido a algunos autores, y ahora sí vamos
al documento. Este es el documento que, con base en la Guía 34 del Ministerio, ha elaborado la gestión académica para ser aplicado y conocido. Estamos en una socialización inicial. Aquí estamos abiertos a las sugerencias de padres de familia, estudiantes y cuerpo docente. Política de tareas, año lectivo 2024. Hay una pequeña frase que le coloqué en el sentido de enfocar que las tareas deben fortalecer los aprendizajes. Es decir, debemos apropiarnos, debemos acostumbrarnos a utilizarlas con ese propósito. Entonces, me permití escribir: las tareas escolares deben ser las semillas del conocimiento, que cultiven la autonomía y el aprendizaje para florecer en la comprensión profunda y la excelencia académica. Las tareas son una buena estrategia para aprovecharla con fines muy precisos y muy garantizados para aprender. La definición como tal, la gestión académica, miramos muchas definiciones, pero aquí en este documento hemos colocado la de Alejandro Londoño Cano. Dice: las tareas escolares son experiencias de aprendizaje asignadas por el maestro para ser realizadas por el estudiante fuera del horario de clases, con el fin de apoyar, afianzar, fortalecer sus aprendizajes y crear hábitos de disciplina y responsabilidad frente a sí mismos, es decir, autonomía, en otras palabras. Bien, y ahora sí vamos a ver algunas partes que tiene el documento, que son muy interesantes. ¿Cuál es la intencionalidad de las tareas? Entre otras, porque hay más, pero hemos seleccionado estas. Que las tareas afiancen los aprendizajes, que propicien la comprensión, la creatividad, exploración de talentos, que evidencien procesos de investigación, indagación, obtener presaberes. Es decir, el docente puede decir perfectamente: el tema de mañana o pasado, próximas clases, es este tema. Consulten algo, vengan ya con un conocimiento previo. Eso también aplica en una tarea. Contribuir a que tomen responsabilidad, tiene que ver con la autonomía, la autodisciplina también, destrezas de que se organicen los estudiantes en su casa. Una intencionalidad muy interesante: permitir la comunicación entre padres e hijos. No para que le haga la tarea, sino para que el padre esté enterado de que la está haciendo, de que qué es lo que está haciendo, de que el hijo le comunique la tarea. Eso fortalece también este aspecto familiar. Tiene el propósito también, la intención de que usen el tiempo libre en una actividad formativa. Cultivar hábitos de estudio, la autonomía que ya dijimos. El profesor también puede detectar con una tarea en qué está fallando el estudiante, qué no le entendió, para que pueda redireccionar su práctica. Intención de mejorar el rendimiento, profundizar en los conocimientos. También la tarea para preparar evaluaciones. Es una tarea. Usted tiene examen, como tarea va a estudiar estos temas o todo el contenido. Mejora el nivel de aprendizaje de cada estudiante y del grupo. Si mejora el nivel de un estudiante, mejora el del grupo, porque van a haber debates, van a haber opiniones, va a haber participación en clase. Las tareas tienen también la intención de adiestrarse en las TIC, porque hay muchas tareas que van a requerir el uso de las TIC. Y finalmente, favorecer el proceso de nivelación de estudiantes, para que sea más equilibrado el desempeño. Bien. Tipos de tareas. Qué interesante que el padre de familia estudiante conozca que el profesor puede variar en diferentes tipos. Tareas prácticas de refuerzo. Lo que se ha visto en clase lo refuerza. Ejercicios, por ejemplo, matemáticas, ciencias. Segundo tipo de tarea, de extensión. Lo que ha mirado lo complementa. En internet, en libros, lo profundiza. Pero no significa esto que sean temas extremadamente extensos que se vuelvan aburridores. Tercero, tareas de creatividad. Lo que el tema que vieron en clases, pueden hacer una propuesta diferente, algo creativo. Si hicieron un poema, puede hacer otro el estudiante en su casa. Y tareas de preparación, pues va a preparar la temática que va a ver o va a preparar su examen. 4 tipos de tareas, que hay más, pero nuestro documento ha focalizado esos 4 tipos de tareas. Seguidamente hay algo muy interesante en nuestro documento: qué cosas son tareas y qué cosas no son tareas. Lectura de textos, consultas de profundización, corrección de evaluaciones, le da al profe
al estudiante, mira, tú fallaste en estos puntos, estudia tu evaluación, eso es una tarea. Elaboración de organizadores gráficos, cuadros sinópticos, mapas mentales, actividades manuales, también son tareas. Desarrollo de ejercicios para aplicar lo que vio en clase. Ver videos didácticos para los presaberes, ir viendo algo del tema que se va a ver posteriormente. Eso, entre otras, son tareas. ¿Qué no son tareas escolares? Desarrollo de guías que no han sido explicadas en clase. Yo no alcancé a ver algo en clase como profesor, entonces le dejo al estudiante para que lo haga. Eso no puede ser. Eso ya es responsabilidad del docente que priorice, que sintetice, pero que mire en clase. Desarrollo de guías de actividades extensas tampoco es tarea. Eso es una tortura. Y se trata de que el estudiante cada vez más se enamore del conocimiento, de las tareas, de sus cosas escolares. Actividades que no tengan nada que ver con clase, no es tarea. Como tarea traigan una remesa para una familia, no es tarea. Eso es algo muy bello, pero no puede ser denominado como tarea. Transcripción de textos tampoco. Se entrega una guía, pásenme al cuaderno. No. Eso puede ser en clase con un propósito, mejorar la letra, alguna cosa. Pero como propuesta de tareas, no es tarea. Bien, pasemos ahora sí, nuestro documento tiene algo muy interesante. Nivel y tiempo de las tareas. Sugerido. Esto simplemente es una sugerencia que se hace. Puede tener más amplitud, más variedad. En transición, que las tareas tengan que ver con jugar, hablar, escuchar y leer en familia. De grado primero a tercero, ya que se centren en hábitos de lectura, competencias comunicativas. En los grados cuartos y quintos ya comienzan a motivar el trabajo independiente y comienza a generarse la autonomía académica. En los grados sextos y séptimos de secundaria ya van al mejoramiento académico, a que el estudiante lo que hizo en clase lo haga mejor en su casa y se lo presente al profesor. Actividades de refuerzo, investigación, resolución de problemas, todo eso va en el propósito de mejoramiento académico a nivel individual. En grados octavos y novenos se sugiere que las tareas obedezcan a la necesidad de motivar al estudiante por el aprendizaje autónomo, que lo vea como una necesidad. A partir de la investigación, debates, exposiciones, un debate es maravilloso. Y en el grado décimo y 11, ya las tareas deben obedecer a la necesidad de motivar el perfeccionamiento del aprendizaje autónomo. Ahí está con mayor razón la investigación, las habilidades comunicativas, debates, exposiciones y aplicación efectiva en diferentes contextos de lo que aprenden en clase. En cuanto a los tiempos, se recomienda, no es obligatorio, pero se recomienda. De hecho, hay que recordar que dejaron una tarea también es libertad del profesor, pero si la deja, el colegio tiene un documento, el cual es un documento orientador al respecto. Bueno, tiempo sugerido, que la tarea de preescolar dure máximo 20 minutos. De primero a tercer grado, igualmente, que el profesor calcule que la tarea que le deje el estudiante la haga en 20 minutos. Cuarto y quinto primaria en 45. Todas las tareas. O sea, en sexto y séptimo, si le deja 2 tareas, pues media hora la de castellano, media hora la de matemáticas, pero que la tarde 1 hora para que lo motive, para que la haga bien. En octavo y noveno, 1 hora y media, y en décimo y 11, 2 horas haciendo tareas, porque tienen que hacer muchas otras cosas también. Bien, pasemos ahora sí a las características. ¿Qué características deben tener las tareas? Repito, entre otras. Tengamos en cuenta que el conocimiento sobre estos temas es muy amplio. Aquí estamos consolidando algunos puntos esenciales. Las tareas deben ser, en primer lugar, moderadas y atractivas. Si hoy en día se pregunta a un estudiante en cualquier colegio qué opina de las tareas, va a decir que son aburridas, que son cansonas, cualquier cosa. No. Entonces, el docente tiene la creatividad suficiente para generar la suficiente motivación, que sean moderadas, sencillas y atractivas. Pueden ser cortas al comienzo del año, sencillas, y cada vez más complejas en el resto del año. Puede ser. Que sean comprensibles. Esto es muy importante. La tarea no necesita ayuda de terceros para entenderla, para realizarla. Lo que está escrito tiene que ser en un lenguaje tan claro que el estudiante lo entienda perfectamente sin que acuda a pedir ayuda a otras personas.
Formar parte del plan de clase. Eso significa que las tareas no deben ser improvisadas, ni mucho menos, ni para castigar, sino planeadas intencionalmente y por lo tanto deben ir en su plan de clase para que sean significativas y generen aprendizajes significativos. Sigamos con más características individuales. Pueden ser individuales. ¿Qué significa esto? De que no siempre la tarea es para todo el curso. Si en un curso hay 10 estudiantes que tienen la letra por mejorar, pues a esos estudiantes el profesor le dejará una tarea diferente o un poco más extensa que a los demás. No significa que debe ir siempre la misma. O hay un estudiante interesado en un tema, en lo que sea, en física cuántica, en historia de la música medieval, qué sé yo. Entonces, a ese solo estudiante le deja la tarea y al otro día expone y socializa el curso y le da un estímulo. Es posible, no siempre las tareas son para todo el mundo. Deben ser oportunas, lo que hablaba hace un momento, no improvisadas ni arbitrarias, que al finalizar la clase se portaron mal y entonces dejo una tarea. Inclusive pueden ser paulatinas. Cada vez van haciendo un verso y al final del mes o del periodo ya tienen un poema completo, que el profesor ha ido revisando cada verso. Deben ser interesantes. Hay dos cosas para que la tarea sea interesante. Debe tener relación con situaciones prácticas y ser variadas. Eso vuelve interesante una tarea. Algunas veces tareas manuales, otras creativas, otras académicas, de consulta, de análisis, etc. Y una de las partes más importantes, deben fortalecer la autonomía. No son el resultado del aprendizaje, sino forman parte de él. Deben inducir al estudiante a que valore la tarea. La autonomía nace de valorar una necesidad, de ver que me hace falta algo y que yo tomo la decisión de hacer eso que me hace falta por mí mismo. Esa es la esencia de la autonomía. Bueno, aquí una notica, no se pueden asignar tareas en temporada de exámenes de periodo ni recesos escolares. Creo que eso lo teníamos claro ya. Bueno, y hay unas recomendaciones generales, ya para acabar este documento. Recomendaciones para estudiantes, para docentes y para padres de familia. Se recomienda a los estudiantes que programen un horario, que realicen a tiempo sus tareas, no las pospongan, se la dejan el viernes, no la dejen para hacerla el domingo en la noche, que genere horarios también para otras actividades familiares, ¿sí? Para que no haya interferencia, pausas activas en sus tareas, y que practique cosas culturales, deportivas también, para que elimine el estrés académico que se puede presentar. Son recomendaciones para estudiantes. Pasemos a las recomendaciones para docentes. Dosificar las tareas, que respondan a los aprendizajes vistos en clase, que respondan pues al nivel de los estudiantes, que se planifiquen. Abajo hay un formato que lo socializaremos también para que no se acumulen muchas tareas de varias materias a un solo curso al mismo tiempo. Sigamos, deben ser graduadas también en extensión y dificultad, ya lo habíamos dicho antes. Deben promover el desarrollo de competencias lectoras, comunicativas, motivar al estudiante a la producción intelectual. Comienza a escribir el estudiante, ¿sí? Así como hay proyecto lector, debe haber, que pienso que en nuestro colegio lo vamos a hacer, un proyecto escritor también, o los dos van de la mano. Bien, en nuestro colegio van de la mano. Bien, evaluar qué tanto me están funcionando mis tareas. Hacer una retroalimentación permanente. La tarea debe ser revisada, valorada y algunas veces socializada en grupo. Son recomendaciones para los docentes que dejan tareas. No puede ser siempre, puede ser, repito, de vez en cuando, de acuerdo a su autonomía y a su metodología y a los mismos contenidos de la clase. Y antes del formato que finaliza, recomendaciones para padres de familia y acudientes. Pues hay que apoyar el proceso formativo de las tareas, ver que las hagan, no hacerlas, ¿sí? Darles a sus hijos espacios iluminados, muy bonitos, un buen escritorio para el desarrollo de la tarea, ayudar a concertar los horarios con ellos, verificar si la hicieron, apoyarlos cuando tengan actividades deportivas, lúdicas, musicales. Esto mitiga el estrés académico, que es una enfermedad que es muy común ahora, o una característica. Bueno, apoyar, motivar
Y una función de los padres, velar por el cumplimiento de esta política. Lo que estamos socializando, el padre de familia es un veedor para que se cumpla. Bien, y esta política también contiene una propuesta de un formato que estaría en los salones de clase para que ahí llegue el estudiante, el profesor escribe su asignatura, la tarea que le dejó, la fecha que le dejó, cuándo se la recibe y firma. El docente de la siguiente hora mira este formato y no se va a cruzar. Si lo dejó para entregar en 2 días, la deja, pero para recibirle en 8 días, por ejemplo. Bueno, todo esto para poder dosificar las tareas. Y todo esto nos lleva a pensar lo complejo de la educación, porque hay muchos aspectos, muchos focos dentro del proceso educativo que requieren toda la atención de docentes, muchas veces con orientaciones del Ministerio de Educación Nacional. Para finalizar, y a manera de reflexión, hago un llamado, una invitación a las instituciones educativas de Nariño, de Colombia, inclusive de otros países, si su legislación educativa lo permite, que aún no hayan establecido, implementado su política de tareas, para que le den el verdadero propósito a las tareas, el verdadero sentido, para que no sean, como dice la autora mexicana Patricia Ganem Alarcón, no ser una parte enferma de las escuelas, para que no sean un fracaso, ni sean una equivocación. Por el contrario, que las tareas escolares, fortaleciendo la autonomía y los aprendizajes, aporten a la calidad educativa. Y ahí nos encontramos con un segundo punto digno de reflexión. En muchos colegios asocian la calidad educativa con el desempeño escolar nada más, interno y externo. Es decir, a un estudiante saca buenas notas y le va bien en el IFES, dicen eso es una calidad educativa altísima. No es suficiente. Eso es bueno, por supuesto, y es parte de la calidad educativa, pero no es la calidad educativa eso. No lo es. La calidad educativa es algo más amplio, más complejo. Para que un colegio tenga calidad educativa, la educación de ese colegio debe tener un componente muy sólido en investigación. Hacen falta estudiantes e investigadores. Debe tener un componente muy sólido en la crítica, un componente crítico, tanto en el análisis y la interpretación de la literatura y el arte, como en la generación de conciencia social, en la crítica social. También, para que sea una educación de calidad, debe tener mucha innovación. Así hayan variedades de estrategias didácticas, pero si los conocimientos no se proponen, se innovan, le dan el punto de vista al estudiante, eso no es calidad educativa. Debe ser integral, con un componente fortalecido en valores, en educación para la solidaridad, para crecer como sociedad en proyectos colectivos. Y finalmente, para que sea educación de calidad, también tiene que proyectarse a la sociedad. La educación tiene que salir de las aulas a la sociedad, para que se vaya terminando esa brecha tan grande de lo que se enseña en un colegio y la vida real, que eso tiene un impacto negativo cuando los estudiantes llegan a su universidad. Todos estos son elementos que determinan la calidad educativa. La calidad educativa no es solamente un buen desempeño. La manera como llegar a la calidad educativa también es otra equivocación. En muchos espacios educativos están convencidos que se llega a la calidad educativa con una exigencia a gritos, con intransigencia en momentos cuando la reflexión, la flexibilidad pertinente es posible, inclusive con el maltrato. No, así no se logra calidad. Lo contrario, la calidad se logra con un alto grado de motivación, tan grande que todo el talento humano de una institución sea capaz de identificar y mejorar las zonas que se debe mejorar y mejorarlas. Eso apunta a la calidad. Deben estar tan motivados el cuerpo docente, toda la comunidad educativa, que sean capaces de generar conciencia pedagógica real. ¿Qué es esto? Es una permanente evaluación
y autoevaluación de todas las instancias, de los directivos, de los docentes, de los procesos educativos, permanentemente evaluados para estar permanentemente mejorando. Muchas gracias, su gentil atención. Les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Gerardo Salas Moncayo, porque una educación verdadera es posible. Una educación que conduzca a la felicidad y a la transformación social.